Angie dice, tienen que leer las cartas de Pablo para comprender que era fariseo. ¿Cuál carta tenemos que leer de Pablo para comprender eso, Javi? Ahí Por solamente lo ejemplo, dicen en Filipenses y no lo tomo muy en serio. En Filipenses, y esa es una interpolación que hay. Sí, ¿cómo, Filipenses incluso cómo se piensa que eran varias cartas. quiero Filipenses son escuchar tres a cartas. Javier, no escuché. Filipenses son tres cartas que están invertidas, ¿verdad? Y la parte donde menciona que Pablo es fariseo es una interpolación, porque no hay otra, no hay otro argumento que tenga Pablo en ninguna otra carta. Siempre fue Pablo, siempre tuvo, vamos a decir, choques teológicos y en ninguna otra carta él saca esa, vamos a decir, esa credencial para defenderse, como si hubiese sido fariseo lo hubiese hecho. Cosa que sí han hecho los apóstoles, que sabemos que es un documento nada histórico, y si tiene algo de histórico es algo muy mínimo. Eh, Ahí es donde se apoya en especial los judíos mesiánicos y los cabalistas, es decir, de que Pablo era fariseo. Y sabemos que Hechos de los Apóstoles y las cartas auténticas de Pablo vienen en gran dificultad, no se correlacionan de ninguna manera, tienen problemas de todo tipo, este, histórico, en cuanto a los viajes, en cuanto a lo que Pablo dice en Hechos con lo que dicen las cartas, son totalmente contradictorias y opuestas, van en dos sentidos completamente distintos, o en dos Por otro direcciones lado, totalmente. como desestima incluso la autoridad de los 12 en varias oportunidades. No Sí, olvidemos los ya, Gálatas estúpidos, no lo olvidemos. sí, sí, totalmente. ¿Quién Hay les muchos indica, elementos Javier? porque Pablo él no es fariseo. Primero, si vemos que, por lo menos un ejemplo que yo les doy, un ejemplo es, Pablo nunca visita en las cartas auténticas ninguna sinagoga, cosa que en Hechos de los Apóstoles siempre vive visitando sinagogas, por lo menos en Tesalonicense, o sea, él menciona el término sinagoga. Hay algunos personajes que aparecen en Hechos de los Apóstoles que no aparecen en las cartas paulinas, algunos sitios o lugares que parecen hechos los apóstoles que Pablo nunca menciona, ni siquiera en ninguna de sus cartas. Y así le vamos sumando elementos, 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 elementos. Tendríamos que nosotros escoger entonces con cuál de las dos historias de Pablo nos quedamos. Con las que están en sus cartas o con las que están hechos los apóstoles. Porque las dos son totalmente incompatibles. Totalmente, cuando digo totalmente incompatibles, totalmente incompatibles. Entonces, el problema que existe, en este caso, con aquellos que estudian un poco el texto basado en, como si fuese un texto histórico, cosa que no lo es que quieren ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles un documento histórico. Y Hechos de los Apóstoles lo que menos es histórico. Entonces, obviamente que van a validar el texto como un texto histórico y van a pensar de que ciertamente Pablo hizo tres viajes y todo ese tema, ¿no? Cuando se sabe que Pablo no hizo tres viajes, Pablo hizo mucho más de tres viajes. Pero bueno, ese es el gran problema que hay. Y hay un video que ciertamente, como menciona Carla, hice con Lick Levy y allí tocamos todos los puntos donde Pablo no es porque no es fariseo. Uno de los puntos creo que neurálgico es el tema de que Pablo cita muchos filósofos griegos, cosa que un fariseo de la época no hubiese Imposible. podido hacer porque, o sea, eso era como citar otras obras sabiendo que ellos pueden citarse entre ellos en sus textos, Y ¿no? paganas, Sí, autores paganos. autores paganos, totalmente. Filósofos Entonces, griegos y otras obras clásicas. y otras obras clásicas. Otro también es que los fariseos hubiesen citado el texto hebreo. Pablo nunca cita el texto hebreo. Pablo cita la Septuaginta. La Septuaginta, sí. Y bueno, ahí vienen otros problemas ya más a detalle, que eso coloca al Pablo, de hecho, los apóstoles en una situación totalmente distinta a la que aparece en las cartas auténticas. Y ya hoy en día, ya el tema de las cartas auténticas, ya también hoy se discute acerca de las siete cartas auténticas de Pablo, ya eso, ya pronto eso va a caer por tierra el tema de las siete cartas auténticas, ya hay mucho, ya hoy
la academia defiende un grupo más pequeño de 7 cartas. De manera tal de que ya hay muchas cosas que son como insostenibles, porque gracias a las nuevas tecnologías que tenemos, a los nuevos descubrimientos, a los nuevos análisis filológicos, se están cayendo muchas hipótesis que se han manejado por 200 y 300 años. Ya solamente, como le digo yo a la gente, es cuestión de tiempo. O sea, y los filólogos, los historiadores y algunos académicos ortodoxos no les va a quedar otra que aceptar de que eso es así. Pero bueno, ya esperaremos el momento. Javier, yo no me crié en una familia cristiana, no tuve misas, no tuve escuelita dominical, así que leí el Nuevo Testamento de mayor, ¿ok? Por primera vez. Y ahora que te escucho hablar, me acuerdo que me llamó mucho la atención que Pablo, siendo fariseo, reciba cartas del sumo sacerdote saduceo para perseguir a los cristianos. Eso Claro. recuerdo que a mí me había llamado la atención. Y le había preguntado a unos cristianos a través de internet, pero claro, ellos no tenían la más mínima idea si el sumo sacerdote era saduceo. Bueno, eso me hiciste acordar ahora. Sí, Perdón. ahí es que el mismo Hecho de los Apóstoles, porque ¿qué pasa con Hecho de los Apóstoles? Que es una obra que fue escrita por dos autores. Hay un autor que escribe los primeros 15 capítulos, que vendría a ser toda la tradición apostólica de los 12, ¿no? O sea, por lo menos todo lo que pudiésemos llamar el judeocristianismo. Y luego vendría, después del capítulo 15 en adelante, vendría el tema de la conversión de Pablo y los viajes que aparecen hasta el capítulo 28. Ya esa otra parte del texto de Hechos de los Apóstoles lo escribe otra persona. Y obviamente por eso es que vos veis 3 conversiones en Hechos de los Apóstoles, porque el segundo autor enriquece la primera conversión que aparece de Pablo al inicio del texto, ¿no? Sí. Y bueno, vas a ver que este mismo Hecho de los Apóstoles tiene... ¿Por qué? Porque son, vuelvo y repito, una obra de por lo menos de 2 autores. Bien claro se puede delinear la obra. Es imposible que haya esa relación saduceo-fariseo, como bien lo mencionaste vos ahí, Sandrita, porque eso no, o sea, no tiene sentido, pues, de que un sumo sacerdote le diga a un fariseo que vaya y persiga a los cristianos. No, Otro tema es el asunto de Gamaliel. y además, Gamaliel, Javier, disculpa que te interrumpa, que él se ponga a la orden del sumo sacerdote tan tranquilamente. exactamente, exactamente, que se exponga a la orden, esa es la palabra. Y lo otro también es el asunto de la credencial de Gamaliel, ¿no? Esa credencial de Gamaliel que también contradice las cartas auténticas de Pablo, porque en las cartas auténticas de Pablo se identifica claramente que a Pablo no lo conocen en Jerusalén. Entonces, ¿cómo es que si en las cartas auténticas Pablo no lo conocen en Jerusalén? Porque dice claramente que a Pablo no lo conocen en Jerusalén, entonces Pablo fue a estudiar a Jerusalén a los pies de Gamaliel. Entonces, ahí estamos entrando en los detalles. Se comienzan los detallitos así de ese tipo y completo los dos documentos. O el documento de Hechos de los Apóstoles. Y también debemos recordar que Hechos de los Apóstoles es una obra del siglo II. O sea, está muy alejada de lo que posiblemente haya acontecido en tiempos de Pablo. O sea, que si nosotros le queremos dar algo de credibilidad al contexto histórico o tratar de buscar la forma de reconstruir desde las cartas de Pablo, el contexto histórico es mucho más real, porque las cartas de Pablo se escriben durante los años 50, 60 del siglo I y Hechos de los Apóstoles después del año 130. Entonces, estamos hablando de que el autor es un autor de una segunda o tercera generación. Son dos cosas que de verdad no van de la mano y que de hecho tienen muchos problemas, desde la crítica textual. Es un libro muy complejo, muy problemático. De hecho, los académicos le tienen, vamos a decir, cierta fobia a Hechos de los Apóstoles, porque es que nada de lo que hay ahí es creíble. O sea, tiene mucho cuento,
muchos inventos, o sea, todo realmente una recreación literaria. Todo lo que hay ahí prácticamente, desde el inicio del capítulo 15, por decir, cubrir la parte de Pablo, hasta el 28 prácticamente son recreaciones literarias, temas de viajes de Pablo, que esos viajes no coinciden con los viajes que Pablo está haciendo en las cartas auténticas. O sea, realmente hay un problema de todo tipo. Tesalonicenses, por ejemplo.